La verdad sea dicha. La verdad sea dicha, hizo una cita con los estudiantes del tercer año de Comunicación Social de la Universidad Santiago de Guayaquil. Los futuros periodistas leyeron 3 editoriales de El Universo y nos contaron qué es lo que entendieron. En su editorial titulado Tres Frentes, El Universo asegura que el gobierno ha emprendido una nueva ofensiva contra Guayaquil. El nuevo frente es amenazar con el empleo de la violencia mediante unos comités ciudadanos que en realidad no serán sino bandas de garroteros. ¿Con qué argumentos puede El Universo calificar a los integrantes de estos comités como fuerzas violentas? ¿Para eso sirve un editorial? Estamos creando que la gente piense que el gobierno le quita a Guayaquil o tiene prioridades con otras ciudades y no con Guayaquil. Cosas que marcan, ¿verdad?, para los ciudadanos, porque si leemos un editorial y decimos el gobierno no le está dando el dinero que le corresponde a Guayaquil, estamos diciendo que el gobierno nos descuida. Como comunicadores no nos podemos basar en supuestos ni en lo que pensamos, sino en las pruebas, en los hechos. ¿Por qué? Porque como dijo Luis de Bonal, un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero él mismo puede morir por lo que la prensa calle. Entonces, solo una palabra mal escrita y podemos derrumbar un país. El editorial periodístico es un género que tiene mucho tiempo de antigüedad. Nació desde la perspectiva de que los lectores quieren saber cuál es el punto de vista oficial del medio de comunicación con respecto a cualquier tema. Es la visión oficial institucional del medio de comunicación, sea público, privado o de cualquier otra naturaleza. En Otra para el Crimen, al opinar sobre un incidente entre policías metropolitanos y un pequeño comerciante, El Universo suscribe que defender los derechos de estos ecuatorianos es parte de medidas que favorecen el crimen y alientan a los delincuentes. Lo que ellos nos quitan, es mejor dicho, como que si los quitaran el pan de la boca de nosotros para darle comer a nuestros hijos. Por ejemplo, esos son $10 que se los roban, mejor dicho, porque eso es un robo, eso no es, los decomisen, ellos dicen que decomisen, eso no es decomisar, eso es un robo, porque eso es de nosotros recorremos para darle comer a nuestros hijos, aunque sea ganar cualquier cosa. El mismo editorial asegura que es orden presidencial detener policías metropolitanos. ¿De qué manera llega El Universo a semejante conclusión? ¿Pueden los informes presidenciales sabatinos generar este tipo de odio? Tú lees eso y piensas que, pues sí, el odio se está propagando en las cadenas sabatinas. Las personas que no escuchan las cadenas, pues si leen solamente un editorial o una parte de este editorial, pensarían, es verdad. En relevo de violentos, El Universo reitera su particular forma de editorializar. Esta vez asegura que el bono está cambiando de destinatario, favoreciendo a hombres sanos dispuestos a defender al presidente cuando haga falta. No se editorializa, se supone y especula. Pero, ¿qué dicen los expertos acerca de la redacción de un editorial? No existen regulaciones jurídicas para el editorial. No existen regulaciones del estilo en cuanto a la parte de la estructura y de la confección. Dado que los que lo redactan son personas de mucha experiencia cultural, de mucha experiencia periodística, lo que hay es una estructura generalmente aceptada, como les decía, de la introducción, la argumentación y la conclusión, pero la regla fundamental es atenerse a la política oficial del medio de comunicación. Se supone que cada medio tiene niveles de censura, ¿no es cierto? Estos niveles de censura pueden ser formales, es decir, que esté bien escrito, que no haya ofensas públicas, etcétera, ¿no es cierto? Pero también podrían haber estrategias de censura ideológico-políticas, es decir, lo que para el medio suena políticamente incorrecto no se debe decir. Yo creo que siempre va a haber niveles de censura. Hay medios que son mucho
criterios más amplios, otros restringen más las opiniones, ¿no es cierto? Pero que hay censura, hay censura. La objetividad tiene que estar basada en los datos, en las bases sobre lo que se escribe, y obviamente eso tiene que ser totalmente objetivo, tiene que ser datos ciertos, tiene que ser datos comprobados, y sobre eso existe una hipótesis y una opinión de la persona que está escribiendo, que es la parte subjetiva, pero obviamente tiene que estar basado en hechos reales. En su editorial Irrealidad, El Universo aseguró que el pedido del presidente Rafael Correa de que las empleadas domésticas cuenten con un sueldo de $240 haría que muchas de ellas queden desempleadas. Lo dijo sin más. Irrealidad trataba específicamente sobre el tema de las empleadas domésticas. Pues hacía referencia de uno de los comentarios del presidente en cada uno de sus enlaces sabatinos, en donde él hace referencia a que las empleadas domésticas deben de ganar como cualquier otro empleado, es decir, el sueldo básico 240. El diario, con su editorial, trataba de influenciar a la gente, a los lectores, de que las personas que contratan empleadas domésticas no son específicamente las mujeres ricachonas, como dice el presidente, sino que son las mujeres de la clase media para abajo, es decir, las oficinistas, las personas que no tienen que dejar con sus niños. Y lo que sucede en el momento que el presidente obliga, por ley, a incrementar el sueldo, es que va a ocasionar despidos a las empleadas domésticas y que se incumpla la ley, pues, ¿no? Bueno, el editorial, nosotros sabemos que los comunicadores sociales, en sí, los periodistas, el deber fundamental es el de informar, pero lamentablemente en ese editorial no se informa, sino que lo que se trata es cumplir una función apelativa, fática, es decir, tratar de influenciar el pensamiento del lector, ya, pero no influenciarlo de un pensamiento de la manera positiva, sino, como les dije hace un rato, la confrontación entre las dos clases sociales. Para variar, ahora salen los alarmistas de siempre, que ponen como excusa que se va a incrementar el desempleo. Yo me pregunto, ¿es desproporcionado cancelar un salario más justo a quienes, a costo de generar un ingreso económico, dejan de lado a su propia familia, a sus propios hijos, para atender a terceros? ¿No merecen cuando menos una remuneración más justa, aunque nada compense el sacrificio que estas compañeras del servicio doméstico están realizando? Es obvio que tenemos que apoyar a los sectores más necesitados de la sociedad con medidas estructurales que conlleven a la justicia social. Así se editorializa en El Universo. No se opina con fundamento, se inventa, se especula, se generaliza. Mientras, claro, se favorece también que situaciones de explotación como las que vivían las domésticas nos parezcan naturales y aceptadas. La verdad ya es de todos. La revolución ciudadana está en marcha.